4, versículos 17 al 22. Vamos a hablar bajo el tema esperanza para el desahuciado. No sé cuántos hermanos y amigos se sienten desahuciados de la vida por un problema de salud, un problema familiar, un problema económico, por circunstancias difíciles, adversas que están rodeando su vida. Pero quiero decirle que en Dios hay esperanza, en Dios hay salida, en Dios hay respuesta, y eso es lo que nos dice esta porción que vamos a leer de la palabra de Dios. Romanos 4, versículo 17, dice la palabra: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe fue contada por justicia. Qué bello esto. Esta mañana tenemos, hermanos, gran expectativa de lo que Dios puede hacer entre nosotros, de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Quiero recordarle que Dios sigue obrando en medio de su pueblo, en medio de la iglesia. Quiero recordarle que Dios es un Dios de milagros. Quiero recordarle que para Él no hay nada difícil, nada imposible, como lo hemos cantado en esta oportunidad. Me he gozado mucho esta semana, hermanos, al compartir con algunos hermanos y escuchar los testimonios de los milagros que Dios ha hecho. Y creo que es lo que Dios quiere hacer también esta mañana entre nosotros. Por ejemplo, nuestro hermano Joaquín Chaverri, que llegó de emergencia al hospital, al Seguro Social, con una pancreatitis. Prácticamente él estaba en paso de muerte, muy delicado, con muy pocas esperanzas acerca de su salud. Pero hace un par de semanas lo tuvimos acá en este púlpito, con los documentos en mano, con los diagnósticos, con todas las pruebas científicas de su problema de salud, dando gloria a Dios por el milagro que Dios hizo en su vida. Es más, mire, el Señor no solamente lo sanó, sino que lo ha dejado figurita. Le quitó como 30 libras de sobrepeso que tenía, que era también un problema que estaba ocasionando situaciones de salud. El Señor es bueno, hermano. Él va más allá de las expectativas nuestras. Dios es bueno. Me gocé mucho visitar en el Seguro Social a un hermano, nuestro hermano José Urrutia. No sé si él está entre nosotros esta mañana. Mi hermano José llegó al hospital prácticamente, hermanos, en paso de muerte. Es más, ahí en la sala de emergencias prácticamente él murió. Un paro cardíaco, un infarto. Tuvieron que aplicarle ahí los primeros auxilios para resucitarlo. No se sabe cuántos segundos o minutos mi hermano murió. Pero ese día que lo fuimos a visitar, después de ese suceso, tenía una sonrisa en sus labios y una fe, y me dice: yo sé, hermano, que el Señor me va a dar otro día, me dice. El Señor es bueno, el Señor es misericordioso, Él está conmigo. De tal manera que esta semana que le hablamos a su casa, me contestó muy feliz y me dijo: hermano, ya estoy en casa, me dijo. El Señor ha hecho un milagro en mi vida. El Señor me ha levantado. Ya había muerto, pero el Señor lo levantó, porque para Él no hay nada imposible, nada difícil. Estábamos en una reunión de trabajo con unos hermanos y la hermana Rosita comenzó a contar el testimonio de cómo ella, en un momento determinado, hace un tiempo atrás, le habían desahuciado los médicos. Prácticamente ella ya no tenía esperanza de vida.
Y cuando ellos recibieron ese diagnóstico tan delicado, tan drástico, ellos se fueron al lugar donde se hacen las gestiones para que lo preparen a uno y lo entierren. Ya ustedes saben a lo que me refiero. Se fueron a una de estas instituciones para comprar el pedacito y para pagar todos los servicios fúnebres. Así era de grave el diagnóstico. Así era de grave, hermano, la situación de mi hermana. Pero luego ellos recordaron que adoramos a un Dios de poder, que adoramos a un Dios que obra milagros, un Dios que tiene la vida de cada uno de sus hijos en sus manos. Ellos comenzaron a orar, comenzaron a clamar y a declarar la sanidad en el nombre de Jesús. Y por ahí vi a mi hermana Rosita que anda feliz sirviéndole al Señor para la gloria de Dios. Y así podríamos contar, amados hermanos, cuántos milagros, cuántas manifestaciones del poder y de la gloria de Dios sobre la vida de su pueblo. Cuando venimos al Evangelio y comenzamos a leer los Evangelios, nos damos cuenta, amados hermanos, de la obra poderosa de Dios a través de la persona de Jesucristo. Recordemos a aquella mujer que durante 12 años había sufrido de un flujo de sangre continuamente, es decir, una pérdida de sangre continua. Dice la Biblia que había ido a todos los médicos y había gastado todo lo que tenía en los medicamentos, en los tratamientos, y dice la palabra, y le iba peor, es decir, que no encontró un alivio, una respuesta a su necesidad, a su problema. Pero un día ella escuchó que Jesús pasaba por ahí, y ella, dice la palabra, que se abrió, hermano, campo en medio de la multitud que rodeaba al Señor Jesucristo, y decía en su corazón, si tan solo pudiera tocar el borde de la vestidura de Jesús, yo sé que voy a ser sana. Y efectivamente ella se abrió campo, tocó el borde de la vestidura, y dice la palabra que instantáneamente, hermanos, el flujo de sangre cesó. El Señor puede hacer milagros instantáneos también. Él puede sanarle ahora. Él puede resolver el problema ahora. Él puede abrir la puerta, hermano, que usted ha visto cerrada por años. Él lo puede hacer en un momento, porque para Él no hay nada imposible. Dice la Biblia que Jesús sintió que poder salió de Él. Es decir, que no solamente la mujer sintió el efecto de la gloria de Dios en su vida para sanidad, sino también Cristo sintió el poder que salió de Él. Si recordamos el caso de la familia de Lázaro, Jesús llega a Betania. Ya no llega a la casa donde Él siempre se había reunido con la familia de Lázaro, sino que ahora se reúnen en el cementerio. Ahí están en el cementerio 4 días que este hombre ya había fallecido, y Jesús está ahí. Muchas preguntas, muchos cuestionamientos en el corazón de las hermanas de Lázaro acerca de la participación de Jesús. ¿Por qué Jesús no llegó en el momento que para ellas era el momento preciso? Quiero decirles, mis hermanos, que Dios nunca llega tarde. Que Dios es exacto en hacer su trabajo, su obra en la vida de cada uno de nosotros. Pero a veces en nuestra perturbación de las cosas que nos acontecen, del dolor, de la pérdida de un ser querido, estas mujeres estaban realmente conmovidas por lo que había pasado. Pero Jesucristo les da esta palabra a ellas y les dice, no les he dicho que si creen verán la gloria de Dios. Y hermanos, Jesús levantó a Lázaro de la misma tumba. Jesús levantó a Lázaro y se glorificó en medio de la debilidad, en medio del dolor, en medio de la confusión que había en el corazón de aquellas mujeres. El Señor, hermano, hizo el milagro. Y quiero decirle que Jesucristo está aquí también. Y el mismo Dios de Lázaro es el mismo Dios nuestro. El mismo Dios, amado hermano, que levantó a Lázaro de la tumba, está presente aquí, porque la Biblia dice que ahí donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Amén. Jesucristo se ha anticipado a esta reunión este día, hermano, para tomar su pena, para tomar su dolor, para traerle esperanza en medio de su necesidad. Quiero que veamos esta historia de Abraham que cita aquí Pablo en Romanos capítulo 4 en 2 partes. Primero, lo que yo le llamo la vida
desahuciada de Abraham. La vida desahuciada de Abraham. ¿Por qué decimos que la vida de Abraham era una vida de fracaso? Bueno, porque él no conocía a Dios. Y cuando una persona no conoce a Dios, cuando una persona no tiene a Dios en su corazón, cuando una persona no camina por el temor de Dios, cuando una persona no camina en el plan de Dios, es una persona fracasada, aunque tenga muchas cosas que aparentemente digan lo contrario. Si hablamos un poquito de la vida de Abraham antes de tener ese encuentro con Dios, la Biblia dice en Génesis capítulo 12 que Abraham vivió en una ciudad que se llamaba Ur de los Caldeos, la misma ciudad de Sumeria, de la antigua cultura en Mesopotamia. La ciudad fue construida, imagínense el historial que tiene esta ciudad, aproximadamente 4000 años antes de Cristo. Fue, por cierto, una de las culturas que influyó en los siguientes imperios que fueron levantados en el futuro. Ha influido esta cultura, hermanos, en los países que hoy, ¿verdad?, existen en esa región del mundo, por ejemplo, Irak, Irán. Mucha de la conducta, de la forma cultural de vida, de los pensamientos, de la forma de pensar, fueron precisamente influencia de Ur de los Caldeos, de Sumeria, que fueron las antiguas ciudades que se levantaron en ese territorio. Y ahí vivió Abraham. Además de eso, era un hombre pagano. Es decir, era un hombre que vivía en idolatría y que vivía, hermanos, bajo los parámetros del mundo. Por eso decimos que era un hombre pagano. Se dice que Ur de los Caldeos o los caldeos eran politeístas. Ellos creían en la existencia de 4 dioses principales: el Dios del cielo, la tierra, el agua y el viento. La concepción de ellos era que estos 4 dioses, el cielo, tierra, agua y viento, eran los que le habían dado origen a todo el universo y eran los que sustentaban también al universo y todo lo que había sobre la faz de la tierra. De tal manera que esta era la forma de adoración, ¿verdad? Una adoración politeísta que este pueblo tenía. Y de seguro, hermanos, que si Abraham vivió en esa ciudad y en ese contexto, significa que Abraham era un idólatra, porque no conocía al Dios que creó los cielos y la tierra, no conocía al Dios de Israel, porque la historia de Israel viene precisamente posteriormente. Además de eso, era un hombre próspero, tenía muchos bienes, dice Génesis 12:5, tenía muchos bienes, tenía muchos siervos. Cuando hablamos de una persona que tenía muchos siervos o esclavos que estaban bajo su servicio, estamos hablando de una persona pudiente, de una persona de dinero, una persona que podía comprar, podía adquirir bienes y también adquirir personas para su propio labor, para su propia conveniencia. Además de eso, también era un hombre casado con una linda esposa que se llamaba Sara. Mire, tan bella era Sara, era una mujer linda. Bueno, según la descripción de la Biblia, era una mujer linda, que lo metió en problemas en algunas ocasiones. Por lo menos la Biblia registra 2 ocasiones cuando Abraham desciende a Egipto por causa de una crisis que hubo en la tierra, una sequía, y no había alimento. Él descendió a Egipto. Y cuando los emisarios del faraón vieron la belleza de Sara, la esposa de Abraham, dijeron: esta mujer es candidata para llevarla al palacio del faraón, y efectivamente así lo hicieron. Pero Dios intervino para que Sara no fuera tocada por el faraón de Egipto. Es decir, que en algunos momentos la belleza de Sara puso en riesgo la vida de Abraham. Más adelante vemos también en la ciudad de Gerar, donde reinaba el rey Abimelech, que lo mismo pasó, se enamoró de ella. Dijo: qué mujer más hermosa, más preciosa, por favor tráigala al palacio. Y Dios trajo un juicio sobre toda la nación, o sobre toda esa ciudad, a causa del propósito que había en Abimelech de tomar a esta mujer esposa de Abraham, y Dios protegió. Es decir, que Abraham fue favorecido, un hombre que tenía bienes, un hombre que tenía una linda esposa, pero habían algunas cosas que iban en contra de la vida de Abraham. Por ejemplo, a estas alturas del capítulo 12 de Génesis, Abraham tenía 75 años.
y su esposa tenía 65 años porque era 10 años menos que él. Es decir, habían pasado 75 largos años, prácticamente la tercera parte ya de su vida. Y era un hombre que, a pesar de todo lo que tenía, a pesar de vivir en la cuna de culturas en aquel tiempo, pero había un vacío en su corazón. Si él respondió al llamado de Dios, al Dios que él no conocía, indica que había un vacío en su corazón y había llevado 75 largos años este vacío en su corazón, arrastrando, hermanos, su fracaso, arrastrando todas aquellas cosas que una persona que no conoce a Dios puede arrastrar en su vida. Pero hay un agravante, y es que Abraham no tenía hijos. Sara era estéril. Y en aquel tiempo, hermanos, cuando una pareja no podían tener hijos, siempre la culpa era de la mujer, porque no había manera de saber si era el hombre el estéril o era la mujer. De tal manera que me imagino que Sara, hermanos, estos 65 años, muchos de esos años, ella cargó aquella culpabilidad de no haber podido darle hijos a su esposo, porque en la cultura era una vergüenza para una mujer o para un matrimonio no tener hijos. Eran el objeto de la risa, de la burla de los demás, del menosprecio de las demás personas. La misma sociedad, hermano, menospreciaba aquellos matrimonios que no podían tener hijos. Y por supuesto que esto causaba en el corazón de las personas una sensación de vacío, de fracaso, de falta de realización personal. Y esta pareja, hermanos, vivieron durante mucho tiempo rodeados de tantas, digamos, bondades materiales y de tantas cosas a su alrededor, pero que realmente nunca pudieron encontrar la felicidad de sus vidas. Y es que solamente Dios, dice el coro, y es la verdad, hace al hombre feliz. Amén. Solamente Dios tiene la facultad, porque Él es nuestro creador, Él es nuestro sustentador. Solo Él tiene la facultad de poder traer la paz, el gozo, la realización en la vida de una persona. De tal manera que, por eso, hermanos, yo creo que Abraham era un hombre fracasado, a pesar de todo lo que tenía. Y quiero que veamos, en medio de esa oscuridad en la que vivió Abraham, estaba recordando esa linda expresión que encontramos en los evangelios. Dice la profecía: la tierra de Zabulón y de Neftalí, que están asentadas sobre las tinieblas, luz resplandeció sobre ellas. Y la razón de la profecía es porque Jesucristo comenzó precisamente su ministerio, y el día que Él comenzó su ministerio, aquellas ciudades, y no solamente las ciudades de Neftalí y de Zabulón, sino todas las naciones de la tierra fueron alumbradas con la luz de Jesucristo. De esa misma manera, en medio, hermanos, de la oscuridad, del ateísmo, en medio de la idolatría en la que vivía Abraham, una luz resplandeció. Y es que, hermano, ese es el trabajo de Dios. La luz de Dios disipa las tinieblas. Y aquel hombre que estaba envuelto en esas tinieblas, dice la palabra en Génesis, y vamos a ir al libro de Génesis en el capítulo 12, por favor, y el versículo 1. Génesis 12, versículo 1, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Significa que en medio de esa oscuridad en la que él vivía, Dios le habló. Dios, hermano, le ministró. Dios habló a su corazón. Y ahí es donde comienza realmente la nueva etapa de la vida de Abraham. Cuando él oyó la voz de Dios en medio de la oscuridad en la cual vivía. De alguna manera él interpretó que Dios, el Dios que él no conocía, tenía algo para él. Es el que iba a llenar el vacío de su corazón, el que tenía una nueva historia para él. Y amado hermano, así es como Dios comienza la buena obra en la vida de cada persona, a través de su llamado. Dios nos llama.
Dios está llamando a la humanidad entera hoy en día a través del mensaje de Jesucristo. Que el mundo vea, que el mundo se vuelva a Jesucristo. Que el mundo pueda darle una oportunidad en el corazón a Jesucristo. Es la manera como Dios está llamando, está hablando a las naciones a través de la persona de Jesucristo, para que vengan a Él, para que reciban el milagro de la salvación. Y hermanos, lo interesante es que Abraham oyó la voz de un Dios que no conocía, pero respondió a ese llamado. Y esa es la diferencia. Mire lo que dice la palabra. Volviendo aquí, hermanos, a la carta de Pablo a los romanos, pero nos vamos a ir al capítulo 8. Y leemos el versículo 28 al 30. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ve el proceso, hermanos, de la bendición de Dios cuando respondemos al llamado. Dice: a los que predestinó. Todos los seres humanos hemos sido predestinados por Dios en Cristo para salvación. Toda persona en este mundo, a través de la obra de la cruz, a través de la sangre, del amor de Dios que fue derramado en la persona de Jesucristo, han sido predestinados para salvación. Pero la diferencia, hermanos, de parte de Dios, todo el mundo es predestinado para salvación. Pero la diferencia es en la respuesta del hombre a ese llamado. Ahí está la diferencia. En este caso, Abraham respondió al llamado. Y hermano, qué bello, porque de esta manera, cuando usted y yo respondemos al llamado de Jesús, Jesús sigue llamando cada persona en todas las naciones del mundo. Jesús los sigue llamando: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Jesús sigue llamando en las naciones. Los misioneros predican el amor de Dios, el llamado de Dios para rendir su vida a Cristo, el único que puede salvar y dar vida eterna. Y el que responde a ese llamado es la manera como comenzamos, hermanos, una nueva vida y una nueva etapa maravillosa en la vida de todo ser humano. La diferencia está en la respuesta al llamado. Abraham respondió al llamado, y vea qué lindo cuando respondemos al llamado, ¿qué es lo que viene? Dice: y a los que llamó, es decir, a los que responden al llamado de Dios, a estos también, dice, justificó. La palabra justificación significa literalmente declarar inocente a una persona. ¿Cómo es posible que este hombre pagano, este hombre que por 75 años o gran parte de su vida había adorado dioses ídolos, que se había entregado al paganismo, ahora sea un hombre diferente, un hombre nuevo? Hermano, es el poder de la justicia de Dios, es el poder de la justificación. Dice la Biblia que a través de la sangre de Jesucristo, usted y yo somos limpios y somos justificados de nuestra vida pasada. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Abraham fue justificado, este hombre pagano fue convertido en un nuevo hombre. ¿Por qué razón? Porque él respondió al llamado. Ese es el milagro, hermanos, de aquellos que responden al llamado de Dios. Dios los justifica, Dios los declara inocentes. Por eso es que podemos decir que en Cristo vivimos una vida nueva. Pero no para ahí la bendición de responder al llamado de Dios, sino también dice que aquellos que Él justificó, también los glorificó. Es decir, los llenó de su gloria. Dice el apóstol Pedro que nosotros somos participantes de la gloria de Dios. Imagínense si ahora usted y yo en esta carne, hermanos, podemos participar de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. El Espíritu Santo mora en el corazón del cristiano. El cristiano es templo del Espíritu Santo. La bendición de Dios, usted y yo la podemos experimentar. Imagínense qué será, hermanos, cuando estemos con Jesús. Será algo maravilloso, será algo glorioso, algo bello, algo hermoso.
el poder participar de la gloria misma de Dios. Dice el apóstol Juan en la primera carta, en el capítulo 3, versículo 1, dice: amados hermanos, dice él, aún no se ha manifestado en nosotros lo que hemos de ser, pero sabemos que seremos semejantes a Él cuando estemos con Él. Imagínese usted la gloria, hermano, de la vida de un cristiano cuando estemos en la presencia de Dios. Pero esa gloria ahora mismo la podemos participar de ella. Ahora mismo podemos disfrutar de esa gloria de Dios que viene, hermanos, con la respuesta del llamado. Amados amigos, si usted no ha recibido a Cristo, si a usted Dios lo ha rodeado, le ha hablado, lo ha bendecido con una familia hermosa, le ha hablado a través de muchas personas, de amigos que lo aman, que desean el bien para su vida, y usted ha rechazado ese llamado, quiero decirle que Dios quiere comenzar una nueva etapa en su vida, una nueva página en su vida, pero es importante, es vital que nosotros podamos responder al llamado de Jesús. Dígale sí a Jesús en su corazón. Usted no va a perder nada, va a ganar mucho. Lo que va a perder son sus cargas, lo que va a perder son sus fracasos, lo que va a perder es todo aquello que no le sirve de nada, que lo destruye, que lo ata, que lo afecta. Usted va a ganar todo en Cristo. Dice la Biblia que en Cristo estamos completos, nada nos faltará en Él. Y es importante que nosotros aceptemos el llamado de Dios. Ahí comenzó, hermanos, la sanidad de Abraham, cuando oyó y aceptó por la fe el llamado de Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11, versículo 8. Dice que Abraham, después de haber oído el llamado de Dios, dice, obedeció. Obedeció a Dios y salió del lugar donde estaba. Ese acto, hermanos, de fe que lo llevó a la obediencia para salir de Ur de los Caldeos, lo puso en un territorio, en una tierra, hermanos, de bendición. Porque a partir de ese momento, vea lo que sucedió en la vida de Abraham. Dios le cambió identidad a Abraham. Abraham, este hombre pagano, la palabra Abraham, sin H, significa Dios Padre exaltado. Pero obviamente no está hablando de la exaltación de Dios, porque él no conocía a Dios. Ni su familia tampoco conocía a Dios. No estamos hablando de un padre que es exaltado con exaltación de Dios. A lo mejor exaltado en el sentido pagano, en el sentido intelectual o muy humano. Pero Dios le cambió nombre y le puso Abraham. Esa H que se le agrega al nombre de Abraham, Abraham, significa padre de multitudes. Significa padre de naciones. ¿Por qué razón? Porque Dios ahora tenía un proyecto de vida. Hermano, este hombre iba a ser usado por Dios. Abraham vino a ser un hijo de Dios. Abraham vino a ser un siervo de Dios. ¿Cómo es posible que un hombre que vivió 75 años en el paganismo ahora, hermano, se convierta en un siervo de Dios? Es que para Dios no hay nada imposible. Aquel hombre, hermano, que fue blasfemo a lo mejor en un tiempo que no tenía nada que ver con la gracia y con la bendición de Dios, ahora por su misericordia él es rescatado y Dios lo convirtió en su siervo. Lo convirtió en su hijo. Y dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8 versículos 16 y 17. Dice que si somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios. Todos los hijos de Dios somos herederos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios esta mañana en este lugar? Usted también es heredero de Dios, amén. Las bendiciones de Dios son para usted. Si usted es un hijo de Dios, también tenemos derecho a la herencia de nuestro Padre, a las bendiciones, amado hermano. Usted debe de caminar como un hijo de Dios, debe de pensar como un hijo de Dios, debe de actuar como un hijo de Dios, debe de tener la autoridad que tiene un hijo de Dios. Por favor, no se amedrente en ese grupo de amigos, tal vez de compañeros de trabajo que le hacen burla y le dicen, mire, tú eres el aleluya, tú eres el tembloroso, tú eres el evangélico, tú eres el cristiano. Usted dele gloria al Señor porque la Biblia dice, hermanos, que Cristo es glorificado con los vituperios que el mundo hace con sus hijos. Amén. Así que usted diga gloria a Dios por los aleluyas. Gloria a Dios si me dicen que soy evangélico.
Gloria a Dios por aquellos que se burlan. Usted compórtese como un hijo de Dios. Dele gloria al Señor por las pruebas, por las tribulaciones, por los momentos difíciles que usted y yo pasamos en la vida, porque Cristo es exaltado por los vituperios que su iglesia tiene que padecer y tiene que sufrir, pero somos herederos. Tuvimos el sábado aquí en el desayuno de los varones dando testimonio mi hermano Alex López. Hermano Alex López dice que pasaba por esta calle aquí frente al templo, y cuando un vehículo, ¿verdad?, salía y le estorbaba la libertad para correr en esta calle, él comenzaba a blasfemar contra esta iglesia y a blasfemar contra los hermanos y a insultar a los hermanos y a decir cosas, y tocaba aquel famoso pito de ofensa en el carro, ¿verdad? Ya ustedes saben a qué me refiero. Aquel pito, aquella forma de pitar característico en la vida de los salvadoreños, diría. Y se burlaba y blasfemaba contra esta iglesia. Pero dice él, el Señor me trajo a esta iglesia. Dice que la persona que lo evangelizó era una persona que se congregaba en otra iglesia, pero dice, no sé por qué, pero Dios me trajo a esta iglesia que antes blasfemé, a esta iglesia que antes realmente odié por lo que sucedía en este lugar. Ahora también está sentado aquí adorando y glorificando el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Dios hizo a un hombre pagano llamado Abraham heredero de la justicia, de las bondades, de la gloria, de las bendiciones de Dios. ¿Por qué, amado hermano? Porque Dios es un Dios de amor. Es un Dios de misericordia que ha cambiado nuestra identidad. Hermano, el diablo es experto en recordarnos a cada uno de nosotros lo que antes fuimos. Pero usted y yo, cállele la boca al diablo y dígale, eso fui, pero ahora soy nueva criatura en Jesucristo. Ahora soy hijo de Dios, heredero de las bondades de Dios, heredero de la riqueza de gloria de mi Padre que está en el cielo. Compórtese como un hijo de Dios, porque eso es lo que somos. Dice el apóstol Pedro, que ahora, dice él, somos, en el capítulo 2, versículo 9, somos real sacerdocio, somos gente santa, una nación y un pueblo apartado para Dios, porque aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, le plació hacer de aquellos paganos que estábamos metidos en el pecado, amado hermano, adorando dioses extraños, blasfemando contra Dios, por su misericordia, por su gracia, Él nos alcanzó y nos ha transformado. Amado hermano, ahora usted y yo somos hijos de Dios, tenemos una nueva identidad. Camine sobre esa nueva identidad que ahora usted tiene como hijo de Dios. Por favor, eche mano de las bondades de Dios, de la herencia que Dios ha legado a cada uno de sus hijos. Por otro lado, también Abraham entró en una relación diferente con Dios. Entró en una relación de hijo a padre, de un siervo a su amo. Entró en una nueva dimensión con Dios. Podríamos decir que Abraham, hermanos, conoció a Dios como su guiador, conoció a Dios como su protector, conoció a Dios como su proveedor. También conoció a Dios como el ayudador para enfrentar todos los obstáculos de la vida. Todo aquello que tratara de impedir que este hombre pudiera recibir las bendiciones que Dios le había heredado. Dios, hermano, intervino en muchas ocasiones en la vida de Abraham para limpiar el camino. Dios hizo milagros maravillosos. Y eso es lo que Dios quiere hacer también en nuestras vidas. Él quiere limpiar el camino. Amado hermano, ¿cuál es la montaña que se ha presentado delante de usted? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el ataque? ¿Cuál es la tentación? ¿Cuál es el enemigo que se ha levantado contra usted? Identifíquelo, pero al mismo tiempo vamos a declarar la grandeza de Dios sobre todo obstáculo. Dios lo quitó y Dios lo va a quitar también en nuestra vida. Imagínese usted, hermano, un ejemplo de ello. Un hombre de 100 años, una mujer de 90 años y además de eso, estéril. Yo no sé cómo hizo Abraham, pero Abraham funcionó a los 100 años.
funcionó. Y también funcionó el vientre de Sara, un vientre que tenía 90 años. Hermano, nada es imposible para Dios. Funcionó, amén. Y va a funcionar también en su vida. Por cualquier limitación que usted y yo pasemos, pero para Dios no hay nada imposible. Esta pareja, hermanos, pudieron concebir y al mismo tiempo ver en sus manos la promesa de Dios. ¿Por qué razón? Porque Abraham, a través de su fe y su obediencia, entró, hermanos, a caminar con Dios de una manera diferente, como Dios quiere que usted y yo caminemos con Él. Hermanos, todo lo de Dios es suyo. Dios está dispuesto a bendecirlo, a obrar en cualquier circunstancia de su vida. Lo que sucede es que muchas veces nos olvidamos de ello. Un día de estos voy a escribir un libro que tenga como título La bendición de ser abuelo. Ahí les voy a anunciar para que algunos abuelos en potencia aquí puedan ver las maravillas de ser abuelo. Un día de esto nuestra nieta durmió en casa y como ustedes saben, estas noches ha habido mucho problema de tormentas eléctricas. Así que la dormimos, privilegio de dormir a un nieto. Luego la acostamos en la cuna y comenzó la lluvia, los estruendos. Yo decía, bueno, a lo mejor la niña se va a asustar. Y efectivamente así fue, hermano. Ya estaba ahí en su cuna dormida, pero despertó y gritó. Y usted ya sabe, el abuelo en milésimas de segundo estábamos ahí. Al escuchar el lloriqueo, en milésimas de segundo, no sé, volé creo yo, estábamos ahí. Y mire hermano, cuando la vi con los brazos así, mire, ¿qué creen ustedes que hice? La agarré, mire. Entonces comencé a pasearla por ahí, me senté por ahí y ella me veía y yo la veía. Y yo le veía una mirada de paz, una mirada de seguridad. Y entonces Dios me habló en mi corazón y me dijo, así soy yo con mis hijos. Amado hermano, cuando usted pasa un momento de tribulación, un momento de imposibilidad, donde ya no hay fuerza, donde ya no hay recurso, lo que le pasó precisamente a Abraham, donde ya no había recurso, tenemos el más grande recurso que se llama nuestro Padre Celestial, que tiene cuidado de nosotros. Cuando un hijo de Dios está pasando un momento de tribulación, cuando un hijo de Dios clama, cuando un hijo de Dios llora, en milésimas de segundo nuestro Padre Celestial viene para auxiliar, viene para bendecir, para ayudarnos en nuestra debilidad. Decía Pablo, yo no me voy a gloriar en mi fuerza, me voy a gloriar en mis debilidades, porque cuando soy débil es cuando soy fuerte. ¿Sabe por qué? Porque en medio de nuestra debilidad es cuando le damos la oportunidad a Dios que actúe a favor de nuestra vida, del Dios de milagros. Hermano, quiere hacer grandes cosas en nuestra vida, pero Él quiere que usted y yo aprendamos a relacionarnos con Él como papá y como hijo. Él tiene, hermano, todo lo que usted y yo necesitamos. Él tiene la llave para abrir esa puerta que ha estado cerrada por tantos años. Él tiene, hermanos, el poder para hacer resucitar ese amor perdido en un matrimonio. Él tiene el poder de sanar al enfermo desahuciado. Él tiene el poder para cambiar las circunstancias que nos rodean. Hermanos, Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios poderoso. Y Él quiere que usted y yo creamos en Él. Al igual que Abraham creyó y obedeció y caminó en fe. Hermano, y dice la palabra que Dios llama las cosas que no son como que fuesen. Dios le dio un nuevo propósito para vivir. Hermosa la palabra que encontramos en la carta a los Hebreos 11, versículos 9 y 10. Cuando dice que Abraham, fíjese qué interesante, cómo caminó Abraham en esta vida. Caminó en la tierra, cumpliendo el propósito de Dios en la tierra, pero con su mirada puesta en el cielo. ¿Sabe cómo usted y yo debemos de caminar para tener éxito en la vida? Hermanos, debemos de caminar haciendo lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida, siendo bendición,
llevando, hermanos, la gloria de Dios donde quiera que vayamos, pero con nuestra mirada puesta en el Señor. Dice que Él miraba a la ciudad, no miraba a la ciudad terrenal, sino que Él miraba a la ciudad celestial. En otras palabras, sus ojos estaban clavados en la gloria de Dios, en el poder de Dios. Por eso este hombre pudo esperar 25 años, hermano, en fe, con tanta seguridad como que fuera ayer, caminando con Dios. ¿Por qué? Porque su mirada estaba puesta en Dios, en los recursos de Dios. Por favor, no mire sus limitaciones, no mire, amado hermano, lo que está viendo a su alrededor. Vea a Dios y vea los recursos que Dios tiene, porque para Dios no hay nada imposible, y Él quiere en esta hora, hermanos, hacer milagros en nosotros. Quiero finalizar con esto, con esta ilustración. Me impactó haber escuchado este testimonio. Estaba el evangelista Franklin Graham, el padre, hermano Billy Graham, en una reunión. Y resulta que Franklin, siendo hijo de un gran evangelista, se apartó de los caminos de Dios, se fue al mundo, a los placeres del mundo, y así anduvo por un tiempo. Él escribe y dice: fui rebelde sin causa. ¿Y por qué razón? Porque él lo tuvo todo. Él tuvo el buen ejemplo de un padre, él tuvo la bendición de su familia, él tuvo tantas cosas bellas. Sin embargo, se salió de los caminos del Señor. Y un día, mientras el hermano Graham estaba en una reunión con unos líderes, su hijo llegó a ese lugar. Y obviamente llegó en una circunstancia muy lamentable, con efectos de drogas en su cuerpo. Pero él llegó y dice que su padre se levantó de la reunión, fue a encontrarlo, lo abrazó y luego lo trajo a la reunión y los presentó a todos y les dijo: este es mi hijo Franklin, quiero que lo conozcan y quiero que sepan que yo lo amo. Este hombre dice que esa actitud de gracia, de amor, de misericordia que su padre tuvo ese día cuando él llegó tratando de interrumpir y tratando de afectar el testimonio de su padre a esa reunión, dice: ese acto de misericordia, ese acto de amor, ese acto de gracia de mi padre me cambió la vida, porque le impactó tanto el poder ser abrazado por la gracia de Dios, por el amor de Dios, por la bendición de Dios, hermano, que su vida fue impactada y su vida cambió. Ahora él es el que preside el gran ministerio Graham en el mundo. ¿Por qué razón? Porque él experimentó lo que significa el amor y el poder de la gracia de Dios, y es lo que Dios quiere que usted y yo ahora podamos experimentar. Quiero pedirles que se pongan de pie, por favor. Vamos a orar. Por favor, aquí. Padre, te damos las gracias en esta mañana, Señor. Gracias, mi Dios, por todos tus favores, por tus bondades. Aleluya, Jesús. Aleluya. Oh, tú eres bueno. Nada hay imposible para ti, Padre. ¿Cuántos en esta mañana con su mano levantada me dicen: hermano, yo estoy pasando por una situación difícil? Algunos que han sido desahuciados en diferentes áreas de la vida. ¿Cuántos creemos que para Dios no hay nada imposible? Que Dios puede cambiar las cosas, que Dios puede cambiar nuestra situación actual. Levante sus manos y créale a Dios y dígale: Padre, aquí estoy, Señor. Oh, Dios del cielo, tú eres el Dios todopoderoso. Mira las manos levantadas de tu pueblo, de tus hijos en esta hora, Señor. Obra el milagro, Padre. Sana, Señor, al que está enfermo, al que está desahuciado. En el nombre de Jesús, para ti no hay nada imposible. Señor, glorifícate en esta mañana, Señor. Yo declaro hecho el milagro por el nombre de Jesucristo.
Señor, declaro sanidad sobre tu pueblo. Declaro restauración sobre tu pueblo. Declaro, Padre amado, esa provisión de lo alto, Señor, sobre la vida de cada uno de tus hijos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe el milagro. Declárese libre en el nombre de Jesús. Declárese sano en el nombre de Jesús. Declárese bendecido en el nombre de Jesús. Declare, hermano, la provisión. Declare la respuesta de Dios sobre su vida ahora. Porque no hay nada difícil. Oh, para Dios. Yo recibo, Señor, en esta mañana, Padre, el milagro. Espíritu de Dios, obra en medio de este pueblo, Señor, ese milagro de sanidad y de victoria sobre tus hijos. Sí, Señor. Se moverá. Una vez más, lo vamos a declarar. Nada es difícil para. Oh, todo es posible, Señor. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas, por la fe en su nombre, llamo fuera, Señor, toda montaña, Señor, toda barrera, Señor, toda enfermedad, Padre, todo problema, toda división, toda obra del diablo, toda barrera, Señor, que el enemigo ha levantado en el nombre de Jesús, lo echamos fuera, Padre. Limpia el camino ahora, Padre, sobre la vida de cada uno de tus hijos, que podamos ver tu gloria, que podamos ver milagros, que podamos dar testimonio de esos milagros ahora, Padre amado, en el nombre de Jesús. Abraza. Oh, una vez más en fe. Sí, Señor. Nada es difícil. Oh, abraza con tu gracia, Padre, a tu pueblo en esta mañana, Señor. Todo es posible al que cree. Por las montañas, por la fe, se moverá con su poder. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque ahora Él está moviendo esas montañas. Ahora Él está obrando esos milagros. Levante sus manos y dele gloria al Señor. Dígale: Padre, yo recibo mi milagro. Yo recibo la respuesta, Señor. Yo recibo el auxilio tuyo en esta hora, Padre. Oh, te doy gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, por lo que tú harás, Señor, por los testimonios que voy a contar de la gloria tuya sobre mi vida. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu amor y por tu bondad, Padre, sobre esta iglesia. Oh, yo desato, mi Dios, en el nombre de Jesús, Padre, el poder, esa fe que mueve montañas, Señor, en el nombre de Jesucristo, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Nos vamos a despedir cantando esta alabanza, hermanos, y usted siga creyéndole, el Dios de milagros. Nada es difícil. Que Dios los bendiga. Los esperamos hoy a las 6 de la tarde. Y no olvide recoger sus boletos ahí en la